Hoy lo que vamos a hablar es cirugía plástica periodontal, también denominada cirugía estética mucogingival. Entonces vamos a comenzar presentando la primera generación de especialistas, estudiantes de especialidad que están en este momento transcurriendo con la elaboración de sus monografías, el equipo docente que nos acompañó, que trabajó muy muy bien, al cual estoy muy agradecido, la doctora Eskenazi, el doctor Viera y la doctora Drechter, y todo el equipo de colegas que la verdad que fueron muy, muy buenos todos, trabajaron muy bien, en la parte teórica, en la parte clínica, y bueno, y que mantenemos el contacto, y como les decía, ahora están realizando sus monografías de temas que por un motivo u otro les desencadenó cierta inquietud y entusiasmo para abordarlo. Bueno, gracias a todos ellos. Y hoy vamos a hablar entonces de cirugía plástica y vamos a tener dos objetivos: transmitir conocimientos básicos en cirugía plástica periodontal y ejemplificar con casos clínicos de cirugía plástica con diferentes indicaciones, diferentes abordajes, ¿verdad? Y diferentes resultados, como van a ver. Si hablamos de cirugía plástica o de manejo de tejidos blandos, especialmente injertos, tenemos que referirnos a los primeros trabajos de colgajos desplazados laterales, o injertos libres, para luego llegar a los colgajos desplazados coronales, que dieron lugar e inquietud para desarrollar lo que son los injertos de tejido conjuntivo en la década del 80, como van a ver ahora. Luego trabajos de regeneración tisular guiada, trabajos de profesor Cafés y muchos otros, y después a diferentes matrices que tratan de suplir al injerto conjuntivo con diferentes resultados, como van a ver, ¿verdad? Si le tenemos que agradecer a alguien el desarrollo de la cirugía plástica, es a los rehabilitadores. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que, observando sus limitaciones en cuanto al resultado de los pónticos, cuando habían deficiencia de tejidos duros y blandos, abordaron los primeros trabajos de injerto de tejidos blandos en la zona de los pónticos, como están estos trabajos de los profesores Langar y Calagna, ¿verdad? Que describen el injerto conjuntivo en la zona de póntico. Y ahí ya se verifica la importancia del control de placa que tiene en todos estos tratamientos, verificando y rectificando la importancia de una terapia básica obligatoria. Esto es un artículo de un doctor Pérez, español, que en el año 82 describe ya lo que es un injerto de tejido conjuntivo, ¿verdad? Y describe una técnica muy interesante en túnel, que luego fue modificada, pero lo menciono porque fue uno de los pioneros en lo que es la cirugía plástica. Y acá tenemos el artículo más conocido como pionero, en el año 85, ¿verdad? Por los autores Langer y Langar, donde describen un injerto de tejido conjuntivo para cubrir una raíz dentaria. Previamente, Langer había descrito, como decía en el 82, un artículo para describir el manejo de la zona de póntico. Y este es el primer caso clínico que realiza el profesor Langer. Esto lo obtuve de un curso realizado por él en la Academia Americana de Periodoncia, donde, como ven ahí, coloca un injerto, hace un colgajo, ¿verdad?, posicionado en el mismo lugar, con un ribete de epitelio y con las papilas que las deja intactas, ¿verdad? Ahí tiene el resultado de los 24 años de ese caso clínico, que fue lo que puso en el curso. Entonces, si vamos a hablar de recesiones gingivales, tenemos que definir qué son estas recesiones. Estas recesiones son la localización de los tejidos periodontales marginales apicales a la unión amelocementaria. Eso es una recesión gingival según el glosario de términos de la Academia Americana de Periodoncia. Si vamos a una literatura más actual, 2017, la anterior era 2001, decimos que es el desplazamiento apical del margen gingival con respecto a la unión amelocementaria asociada con pérdida de inserción y exposición de la superficie radicular al medio bucal. Y si vamos al artículo del año pasado del profesor Chambrone, profesor que tuvimos varias veces en la cátedra, es un amigo personal y un gran académico, él agrega con o sin pérdida interdental de tejido duro y blando, ¿verdad? Eso es lo que es una recesión gingival. Debemos reconocer que unas lesiones son muy frecuentes. 80% de la población mundial presenta al menos 1 milímetro de recesión gingival, según este trabajo
el grupo de la Universidad de Río Grande do Sur, grupo muy fuerte de investigación. Y este otro artículo nos dice que el 88% de las personas más de 65 o igual 65 años tienen por lo menos un sitio con recesión gingival y que aumentan con la edad, ¿verdad? Debemos saber que son prevalentes en diferentes regiones del mundo, tanto en adultos como en jóvenes, y con adecuado o no adecuado control de placa microbiana, como van a ver ahora, por lo cual van a ver que la etiología es multifactorial. Este otro artículo dice que está relacionado a enfermedad periodontal y significativamente asociado a alto nivel de cálculo dental supragingival y tabaco. Ya acá tienen algunos factores que van apareciendo que pueden desencadenar la recesión gingival, ¿verdad? Y este artículo nos dice, como decía el anterior, que aumenta la severidad y la extensión con la edad, ¿verdad? Que aumenta con la cantidad de tabaco, la recesión gingival, y que aumenta con el cálculo supragingival, por lo cual siempre ni hablar que la terapia básica es obligatoria, y la indicación de cesación de tabaco por este y otros motivos es básica en las primeras consultas, la derivación oportuna, ¿verdad? Este artículo de un grupo italiano es muy importante porque aquí nos menciona, disculpen un segundito, yo les voy a sacar esto para acá, si no les interrumpe la visión, que es frecuente en sujetos con alto nivel de educación en higiene oral y técnicas simples, no aprendidas, son las más desfavorables, ¿verdad? Las que pueden causar daño a los tejidos, como van a ver, gingivales. Que la presión del cepillo, el tiempo y la cantidad de pasta dental deben ser investigadas, y que el preciso conocimiento de cada uno de estos factores en higiene oral va a llevar a que no tenga efectos indeseados. Hay pocos estudios que hablan de la presión, del tiempo y de la cantidad de pasta y el tipo de pasta, ¿verdad? Fundamentalmente en aquellos fenotipos finos. Vemos que con el tiempo aumenta la extensión, como digo, y severidad, y con el tiempo, es un estudio a 5 años, ven claramente que aumenta la severidad de la recesión gingival, ¿verdad? Este es un estudio clásico, un estudio del profesor Lowe y su equipo, donde estudia las recesiones gingivales en dos poblaciones totalmente diferentes. Una es Sri Lanka y otra es Noruega. Y el profesor lo que ve acá, que las recesiones en Noruega, la población noruega se da en la superficie vestibular, es una población muy educada, con altos índices de educación bucal, ¿verdad? Y la contraparte de Sri Lanka, donde las personas no tienen higiene bucal, y hay también recesiones, pero estas recesiones se extienden no solo a vestibular, sino a las zonas proximales, respondiendo a una etiología placa microbiana, y las primeras en Noruega, fundamentalmente una etiología traumática, ¿verdad? Este es un estudio que hicimos bajo la dirección del profesor Jorge Gamonal, profesor de la Universidad de Chile, ¿verdad? Donde se observó, acá participó en Uruguay el profesor Andrade, donde se observó que hay pérdida de inserción en adolescentes y que el tabaco, el escolado público y el sangrado de sondaje pueden actuar como factores de riesgo, ¿verdad? Este es un estudio clásico que se los recomiendo, del año 77, del profesor Hall, ¿verdad? Donde diferencian en factores predisponentes y desencadenantes de recesión gingival. Es así que tenemos que una banda estrecha en sí insertada es un factor de riesgo, una inserción de frenillo alta también lo es, la malposición dentaria, disarmonías dentoesqueléticas, dehiscencias óseas, y el biotipo, ahora llamado fenotipo fino, acá lo vamos a checar, también lo es, ¿verdad? O sea, son factores que el paciente los trae y nosotros debemos observarlos y estudiarlos claramente a ver si pueden estar actuando como un factor de riesgo. Y hay factores desencadenantes como el traumatismo por cepillado, pues esto es muy importante, el tipo de cerdas que usa, el tiempo que lo usa, la presión que ejerce. Después enfermedades inflamatorias dentro de gingivos periodontales, como es una gingivitis, una periodontitis, ¿verdad? Todo lo que es inflamación va a ser etiológico de recesión. Tratamientos de ortodoncia que no estén bien planificados, es obligatorio que el ortodoncista realice tomografías para ver el hueso vestibular que tiene, ¿verdad? Previo movimiento vestibular y el grosor de densidad que presenta. Por lo cual el ortodoncista es muy importante que desde el diagnóstico esté en contacto con el periodoncista para un diagnóstico correcto y evitar recesiones gingivales.
También tratamientos rehabilitadores sin considerar lo que es el ancho biológico, el espacio biológico, ¿verdad? Cuando se invade sabemos que el organismo lo va a recrear y muchas veces se presenta como una recesión. Acá ven una foto de un paciente donde hay una brida lateral y solo la corrección de la brida ven cómo da una respuesta adecuada en cuanto a la posición del margen gingival. Si vamos a la literatura italiana de Zucchelli, nos dice que la etiología va a estar relacionada al trauma, como dijimos, cepillado, hilo dental, piercing, ortodoncia, no planificada, por supuesto, preparaciones cavitarias, bacteriana, el biofil, vírico, herpes simple, y muchas veces la etiología no es fácil poder describirla claramente. Lo que sí tenemos bien claro, según este autor Wilson, nos dice que la recesión gingival tiene como factor etiológico siempre la inflamación. Y la inflamación es desencadenada por un agente biológico, como el biofilm, físico, como el trauma por cepillado, o químico, ¿verdad? Un agente químico. En cuanto a clasificación, debemos recordar al profesor Miller, el cual nos enseñó a clasificar las recesiones gingivales y nos facilitó mucho en cuanto al pronóstico claro de esas recesiones, la tipo 1 y la tipo 2, cuando el tejido proximal está intacto, la tipo 2 cuando ya no tenemos encía queratinizada, y tanto la 1 o 2 con un pronóstico excelente de tratamiento, la 3 cuando ya falta tejido proximal, pero es menos que falta en vestibular, y 4 cuando la extensión proximal es muy severa, teniendo un pronóstico muy reservado para cobertura radicular, por lo menos con tratamientos quirúrgicos periodontales. Si vamos a la última clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias, vemos que se presenta la clasificación de Cairo, ¿verdad? Donde él nos habla de la pérdida de inserción, la RT1, donde no hay pérdida de inserción proximal, la 2 cuando es menor que la vestibular y la 3 es mayor que la vestibular, que es la última clasificación que se está manejando en este momento. Sin desmerecer la de Miller, que es una clasificación muy clara para el clínico, ¿verdad? Este artículo, que está muy interesante, nos comienza a hablar de cuáles son los conceptos que debemos manejar cuando vamos a abordar una cirugía plástica. Debemos abordar la preparación de la raíz expuesta, debemos abordar la dimensión del aporte vascular, dónde va a venir el aporte vascular para el injerto, cuál es la base del colgajo relacionado al aporte vascular, el espesor del colgajo que está sobre la raíz, si es fino o es grueso, y cómo lo vamos a manejar, y qué posición le vamos a dar a nuestro colgajo con respecto al límite amelocementario, ¿verdad? En cuanto al tratamiento radicular, hay muchos artículos que proponen tratamientos mecánicos, con gomas, con curetas, tratamientos químicos con ácidos, ¿verdad? Pero realmente no hay diferencia clínica no existe, por lo cual nosotros hacemos un tratamiento con cureta, un alisado muy suave. Recuerden que son pacientes que realizaron su terapia básica, no tienen sangrado ni signo de inflamación, por lo cual lo que hacemos es un leve alisado de esa superficie. Este artículo, que es un artículo también clásico de hace muchísimos años, se los traje porque tiene ciertos conceptos muy importantes, como decíamos, la base del colgajo es muy importante, más que la base de dónde viene nuestro aporte vascular, lo debemos leer antes de la cirugía. El largo y ancho del colgajo no debe ser la relación 2:1 si es que hay descargas. La sutura debe ser sin tensión, debe ser una cirugía adecuada, limpia, y una cirugía pasiva, ¿verdad? El espesor total debe ser el colgajo de espesor total en la zona que cubre la recesión, ¿verdad? Porque por lo general es muy fino. Y el autor nos dice que un colgajo bajo tensión es sinónimo de isquemia y necrosis, y que esto es más notorio en aquellos colgajos finos, de espesor fino, ¿verdad? O los fenotipos muy finos. Este otro artículo es muy importante porque nos dice qué tiempo nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque dice que a los 14 días existe un restablecimiento del aporte vascular al injerto, por el cual el paciente por 2 semanas lo tenemos que ver cada 2 o 3 días, y nosotros hacer una remoción de placa en el lugar, aparte de las indicaciones postoperatorias, por supuesto, de antisepsia por parte del paciente. Pero a las 2 semanas ya hay un restablecimiento de aporte vascular, lo que nos da una tranquilidad quirúrgica de aceptación de ese injerto, por lo cual lo debemos acompañar a ese paciente por 2 semanas. ¿Cuáles son los elementos críticos en la cirugía plástica? El tabaco, por lo cual el paciente debe ser educado y derivado para cesación de tabaco. Las habilidades quirúrgicas del operador, ni hablar, como cualquier técnica. Y
los factores anatómicos que se deben considerar según este artículo es la altura ósea proximal fundamentalmente, la dimensión de la papila, ¿verdad? Estos dos puntos fundamentales por lo que es la irrigación, la rotación del diente, la extrusión que tenga ese diente, si necesitamos una colaboración del ortodoncista previo tratamiento, no lo debemos dudar, y la prominencia que tenga esa raíz, si es muy prominente, seguramente tengamos que ver qué pasa con la posición de esa raíz, ¿verdad? Por lo cual también tenemos que hacer una interconsulta con un ortodoncista. También la cantidad de encía queratinizada que tenemos en la zona, porque eso va a condicionar la técnica quirúrgica, ¿verdad? El espesor tisular que tenemos, si son espesores gruesos, quizás no necesitamos un injerto. El tamaño del defecto nos va a condicionar el tamaño del injerto y el manejo de tejidos, y la localización del diente, si es anterior, posterior, y qué función cumple esa pieza dental. En cuanto al espesor del colgajo, es muy importante. ¿Por qué? Porque los tejidos mayor a 1 milímetro de espesor retraen menos que aquellos que son más finos, ¿verdad? De un menor a 1 milímetro. Y es muy importante también la profundidad, la posición del colgajo final, como van a ver, y la profundidad de la recesión. Acá tienen algunos artículos que claramente nos mencionan la importancia que tiene el espesor del tejido, ¿verdad? 1,2 milímetros fue asociado con completa cobertura radicular cuando se hace un desplazado coronal. Cuando los colgajos son gruesos, no es necesario poner un injerto. En la mayoría de las veces nos enfrentamos a fenotipos finos donde indicamos un injerto conjuntivo. Este otro artículo, que está muy bien elaborado, ¿verdad?, de la Federación Europea, nos divide en tres: los parámetros prequirúrgicos que debemos tener, como nuevamente la cesación de tabaco, la higiene bucal. Esto significa, más que higiene bucal, que no haya parámetros de inflamación, ¿verdad?, que eso nos habla de la higiene del paciente. El control de enfermedades sistémicas, si es un paciente con cuadro diabético, tiene que estar compensada esa enfermedad crónica, ¿verdad?, previo tratamiento, ni hablar. Durante la cirugía tenemos que manejar muy bien el diseño del colgajo, el avance, movilización, adaptación y estabilización, nos menciona el artículo, y yo le agregaría de forma muy pasiva, ¿verdad? Deben ser colgajos que queden totalmente pasivos, cubriendo el injerto. Y el postquirúrgico nos recomienda el control de la infección, como vimos, por 14 días, es muy importante, hay que continuarlo por supuesto, pero por 14 días es cuando el colega debe acompañar a ese paciente en la higiene de esa zona, y yo agregaría la inmovilización, verificar la inmovilización de esa zona por ese tiempo de 2 semanas. Dijimos que la posición final del colgajo y la profundidad de la recesión son fundamentales, ¿verdad? Son parámetros a tener en cuenta cuando planificamos una cirugía. Este artículo nos confirma que el colgajo desplazado coronal más el injerto conjuntivo logra el mejor resultado clínico frente a otras técnicas, ¿verdad? Acá lo mismo, el injerto conjuntivo podría mejorar los resultados clínicos, fundamentalmente cuando los fenotipos son finos, ¿verdad? Es mandatorio usarlo. El injerto de conjuntivo es considerado hoy día el gol estándar en cirugía plástica. Yo resalto hoy porque hay muchas empresas que están trabajando con muchas matrices, desarrollando matrices que están desafiando los resultados del tejido conjuntivo. Y este artículo nos menciona, estos artículos, que considerar, además de la cobertura total de la recesión, otros parámetros como el cambio de color y el aspecto queloide que puede quedar del injerto, que el paciente seguramente les va a llamar la atención, no solo la cobertura radicular. ¿Cuáles son las zonas donantes de predilección? La zona donante de predilección es el paladar, como ven acá, ¿verdad? O la tuberosidad, pero fundamentalmente para cobertura dentaria de dientes, raíces, es el paladar. Este artículo nos relata cuáles son los volúmenes que tenemos, y tenemos 4 milímetros promedio en la tuberosidad, 3 milímetros promedio en la mucosa masticatoria del paladar, aumenta de canino a segundo premolar y disminuye a nivel de primer molar por la prominencia radicular, ¿verdad? Y nuevamente aumenta a nivel de segundo molar. La zona más gruesa del paladar es a nivel del segundo premolar y la más fina a nivel del primer molar. Ahí están haciendo un sondeo bajo anestesia, un mapeo para hacer la toma. ¿Cuáles son las claves de éxito del injerto? Que haya mínimo exudado, el injerto tenga mínimo exudado, que sea bien inmovilizado el injerto y que tenga un tamaño adecuado a la recesión que van a cubrir, ¿verdad?
Este artículo se lo recomiendo, ¿por qué? Porque es un artículo que describe la anatomía palatina, y según la profundidad del paladar, va a ser la toma que vamos a realizar, ¿verdad? Y la relación que va a tener con la arteria palatina, que la debemos evitar en toda cirugía. Este otro artículo nos menciona los tipos de tomas que podemos hacer, ¿verdad? Podemos comenzar con 3 incisiones, después con 2, después pasar a 1, ¿verdad? Según la habilidad del operador, y con la curva de aprendizaje va llegando a 1 incisión, o, como vamos a ver ahora, hay otras técnicas que retiran totalmente. Con epitelio libre sacan el epitelio en la mano. Nosotros preferimos usar esta técnica escrita por el profesor Husseler, que es poco invasiva, hay poco compromiso del aporte vascular, logra un cierre quirúrgico facilitado y hay una cicatrización por primera intención. Es una incisión única y lo usamos fundamentalmente cuando el paladar tiene un fenotipo grueso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mejor calidad del injerto es superficial y para eso Zucchelli describe una técnica que elimina directamente con epitelio y le saca el epitelio en mano, y lo que queda es un área cruenta en el paladar, pero la toma es muy superficial, por lo cual postoperatorio por lo general es buena. Este otro artículo describe para aquellos paladares extremadamente finos que tienen 1 milímetro, 1,5 milímetros, ustedes pueden hacer una incisión, colocar una matriz colágena y a los 3 meses aproximadamente lo abren nuevamente, 2-3 meses, 3 meses le diría que a 18 semanas, pero 3 meses es lo prudente, y van a tener un tejido más grueso para hacer una toma adecuada de paladar. Pueden pasar de 1 milímetro, 1,5 milímetros, a 3 milímetros, 3,5 milímetros, como lo tienen acá. ¿Ah? Y este otro artículo menciona básicamente que las tomas de paladar por lo general tienen un postoperatorio que no es ruidoso para nada, si se toman los reperes anatómicos correctos, ¿verdad? Y si van a hablar de qué técnica es la ideal, ahora vamos a ver lo que Zucchelli describe es una técnica ideal, pero van a ver en la literatura muchísimas técnicas descritas, ¿verdad? Y bueno, ustedes tienen que adecuar la técnica a su paciente y al lugar específico que van a trabajar, a la recesión que van a trabajar y a las características anatómicas que tiene esa zona, ¿verdad? ¿Qué es una técnica ideal para el profesor Zucchelli? Es aquella que es eficaz y fiable en obtener cubrimiento completo, tratamiento de defectos de recesión en dientes vecinos con un solo procedimiento, ¿verdad? O sea que es una técnica, debería ser que no toma injertos, utilizar tejidos vecinos para el cubrimiento radicular, o mantener o aumentar el tejido queratinizado, evitar dejar cicatrices, garantizar la mimetización con áreas vecinas, y ser mínimamente invasivo evitando disconfort o dolor. Hacia eso van las nuevas técnicas y la tecnología con la utilización de biomateriales, ¿verdad? Esto es un libro del profesor Chambrone, que yo participé en 3 capítulos con casos clínicos, y es interesante porque cada capítulo indica qué nivel de evidencia tiene cada técnica, ¿verdad? Es muy recomendable. Acá tenemos los casos clínicos. Vamos a comenzar. ¿Por qué le muestro estas fotos? Porque debe ser el aspecto que debe tener la encía previa cirugía, ¿verdad? Debe tener una terapia básica correcta, el paciente debe estar educado, libre de placa microbiana visible y educado para no causar lesiones con los instrumentos de higiene, por lo cual es importante que use elementos de higiene de calidad, ¿verdad? Y adecuados a su encía. Por lo general nosotros indicamos siempre cepillos suaves, cerdas suaves. Acá tenemos 3 pacientes, ¿verdad? Uno con una inflamación importante, el otro con una lesión, pero no tiene inflamación, y el otro con inflamación abajo también. Entonces, ¿en cuál indicamos terapia básica? En todos los pacientes, porque en el que no tiene inflamación visible tiene una lesión que debe ser mejorada con la terapia básica, y los otros, por supuesto, disminuir el grado de inflamación que presenta. Esto es un artículo que se publicó este año con el grupo de Magda Férez, donde yo participé en ese grupo, el cual les agradezco a Magda Férez y a Belén, que son grandes amigas y grandes académicas, donde es importante porque describe claramente cómo tratar hoy un cuadro gingival, que debe ser abordado, por supuesto, en la terapia básica y continuado en la terapia de mantenimiento. Este es uno de los quirófanos de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, donde estamos con el equipo de la especialidad por desarrollar un procedimiento. Acá tenemos el primer paciente que consulta luego de su tratamiento de ortodoncia porque presenta pequeños... ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Luis. El primer paciente donde vemos recesiones gingivales luego de la ortodoncia,
Y entonces, en aquel momento se le hizo un injerto en túnel, una técnica en túnel, ¿verdad? Y ven el paciente a los 3 años, donde el resultado se logró no solo por el procedimiento, sino por el control periódico de mantenimiento y la ausencia de inflamación clínica. Dijimos que la inflamación es la causa de la recesión gingival, por lo cual debe estar siempre muy bien controlada. El mismo paciente, en las caras laterales, ven cómo quedó luego la ortodoncia con esas recesiones, y también en aquel momento, 2011, se hizo un abordaje, ahí está la sutura, ¿verdad? Ahí tienen el posoperatorio, y a los 3 años el mantenimiento de esa zona con la cobertura radicular. Y ahí está el paciente a los 3 años. Este es otro paciente que nos consulta porque tiene una molestia, un dolor en la zona de la zona inferior, ¿verdad? El cepillado, y presentaba una férula, sobre todo se había ferulizado esas piezas dentarias, y fue a terapia básica. Este artículo se publicó y está a disposición en la revista de la Facultad de Odontología, en Odontostomatología, ¿verdad? Donde se describe cada paso a paso. Acá tienen a mano izquierda la inicial, luego la terapia básica. A mano derecha el procedimiento quirúrgico donde se hicieron 2 incisiones, ¿verdad? Liberadoras, colocación del injerto, sutura, y el resultado 6 meses. Y luego, ahí tienen la toma del paladar, que fue incisión única, y luego el resultado a los 3 años, donde el ortodoncista indicó que se podía sacar la férula, facilitando la higiene del paciente, y ahí ven la salud que tiene ese paciente y la cobertura radicular. Acá tienen otra paciente que nos consulta por estética, ven que es una pequeña recesión gingival, la paciente tiene excelente higiene, ¿verdad? Y como es una pequeña recesión, se hizo un pequeño procedimiento, un colgajo desplazado coronal, se colocó un injerto, ahí tienen la toma, se hizo una toma de una incisión, sacando el conjuntivo y suturando, no dejando nada expuesto, ¿verdad? Y ahí tienen el resultado quirúrgico, ¿verdad? Del paciente, de la paciente, perdón. Y ahí tienen la evolución de la paciente, con la recesión y sin la recesión. Este es otra paciente que nos consulta, van a ver ahora, y este artículo lo publicamos con el profesor Chambrón en la Academia Americana de Periodoncia, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué consulta a la paciente? Consulta por estas pequeñas recesiones luego de su ortodoncia, ¿verdad? Y de un lado, lo que era única, se hizo una técnica de túnel, que se cubrió, como ven, y lo ven a las 24 horas, el aspecto, a los 8 días, a los 15 días y a los 6 meses, y ven el antes y el después. Ven la estabilidad que tiene y el aspecto de salud que tiene. Y del otro lado, lo que eran múltiples, se hizo también un injerto, una técnica de Zucchelli, ¿verdad? La cobertura de ese colgajo, a los 20 días ven cómo está, y luego a los 3 meses ya ven que está en mejor aspecto, y ahí lo tienen, ¿verdad? A los 6 meses donde está la cobertura total bilateral, y a los 3 años. Entonces, así nos vino el paciente, pero miren abajo cómo está luego la ortodoncia. Entonces, el problema para él era arriba porque era lo que se veía, pero la severidad de las recesiones estaba en el maxilar inferior, por lo cual se abordaron nuevamente con una técnica de Zucchelli, con un injerto, con una fijación, ¿verdad? Esa sutura azul, porque es todo mucosa, para hacerlo inmóvil esa zona, ¿verdad? Como dijimos en la parte teórica, y darle estabilidad y pasividad a esa zona. Y ahí se logró la cobertura del canino hiperomolar bilateral. Y fue publicado, ¿por qué? Porque cada 3 meses se tomaban injertos del mismo lugar, lo que no estaba publicado, y por eso se fue aceptado el artículo, por la toma repetida del mismo lugar. Esta es otra paciente con un cuadro inflamatorio y un cuadro de periodontitis, ¿verdad? Ven las bolsas que presenta. Luego de la terapia básica, ya ven que es otro aspecto de salud, ¿verdad? Pero presenta una pequeña pérdida de papila, que a los 3 años se recuperó esa papila, como ven ahí, y presenta alto índice de higiene, pero quedó con recesiones, como ven acá, hay un fenotipo extremadamente fino, por lo cual luego de los mantenimientos y ver que la paciente mantiene un estado de higiene muy, muy bueno, se procede a la cirugía, y acá tiene el resultado de cobertura radicular, a los 3 años de mantenimiento. Del otro lado, un fenotipo extremadamente fino también, y también se opera, y ven el resultado que presenta a los 3 años
y el control de placa es muy correcto. Ahí tienen la paciente, como vino con su cuadro inflamatorio, y ven ahora una paciente que está con índices de salud, ¿verdad? Y signos de salud. Ahí está la paciente a los 8 años. Acá tienen los sectores operados, cómo se mantienen totalmente estables. Acá tienen otro paciente, es un paciente que la ortodoncista lo deriva porque durante el tratamiento de ortodoncia comenzó a haber esas recesiones gingivales, ¿verdad? Y entonces se hizo un injerto de un tamaño adecuado para que el grosor fuera adecuado para que la ortodoncista trabajara con movimientos en ese lugar sin provocar otra vez una recesión. Y ahí quedó al año, con una banda, la ven la banda encía queratinizada y gruesa. Estos son algunos de los artículos publicados con respecto a recesiones gingivales, hace años que lo publiqué, en la Sociedad Española de Periodoncia. Y acá tienen este paciente, el antes, ¿verdad? Y el después. Esto está mal, 3 años está mal. Acá el después, donde ves que está más grueso, que está sano, sin sangrado, sin inflamación, ¿verdad? Y con signo de estabilidad. Pero lo importante es el grosor de esa zona, ¿eh? Es muy importante el grosor que tiene. Y este es otro paciente en la misma situación clínica. El ortodontisto le llama la atención porque comienzan a aparecer recesiones notables en los caninos, ¿verdad? Y en el lateral. Y ahí lo tienen luego de la cirugía a los 3 años, donde ven estabilidad de esa zona, ¿verdad? Y nuevamente cuando se hace durante la ortodoncia, el volumen del injerto por lo general es mayor, como les decía, para darle tranquilidad a los movimientos del ortodoncista. Este es un paciente previo tratamiento rehabilitador, que lo deriva el rehabilitador a ver qué hacer con esta pieza dental. Y recordando al profesor Cafese, que lo perdimos el año pasado, ¿verdad? El profesor decía que el diente quiere vivir. Si el diente quiere vivir, tenemos que hacer un correcto diagnóstico, ¿verdad? Y ver las posibilidades y el pronóstico de esa pieza en esa boca y en ese paciente. Ahí lo tienen luego de la terapia básica, antes de la terapia básica, miren cómo estaba. Y ya luego de la terapia básica tiene aspectos de salud, tiene la recesión, tiene aspecto de salud en cuanto a inflamación. Le habían hecho un injerto libre, luego se hizo un injerto conjuntivo, un túnel, y ahí lo tienen a los 3 años la estabilidad que logra ese injerto y ese tejido, ¿verdad? Y ahí lo tienen a los 8 años. Esta es otra paciente luego del tratamiento rehabilitador, ¿verdad? Donde comienzan a aparecer pequeñas recesiones y debido a las endodoncias de los pernos ven que tiene cierta coloración. La paciente le llama la atención esos 2 premolares, pero la recesión más grande la tiene el canino. Y ahí procedimos a un injerto, como ven en la técnica quirúrgica, un desplazado coronal, el colgajo, y lo ven la estabilidad a los 5 años luego del tratamiento. Esta es otra paciente que la deriva el ortodoncista previa a ortodoncia, a ver qué hacer con esta pieza y qué pronóstico tiene. Es una pieza que tiene un grado de inflamación importante, por supuesto una malposición, una rotación, y bueno, lo primero la terapia básica, como todos los pacientes, y luego cirugía. Y ahí se le hizo un injerto con una técnica con desplazado coronal, era un injerto importante porque va a ir en futuro a movimiento esa pieza. Y ahí lo ven a los 6 meses, donde el paciente ya tiene otro nivel de control de placa microbiana, y al año ya lo ven que tiene un estado de salud importante y la cobertura completa de esa zona con un grosor adecuado para comenzar un tratamiento de ortodoncia. Esta es el paciente que le mostré cuando mostré la definición de recesión gingival, es derivado por un rehabilitador, porque iba a ser una rehabilitación integral de la boca, pero no podía llevar el borde cabo de la rehabilitación a donde está el margen gingival, porque la verdad que tiene aproximadamente 3, 6, 9, 10 milímetros de recesión, ¿verdad? Por lo cual acá lo que hicimos fue un colgajo desplazado coronal de central a molar, de una miarcada, un injerto importante, y el injerto se cortó a la mitad para aumentar el largo de ese injerto. Y ahí tienen el resultado al año, con una cobertura importante de esa recesión, ahí tienen el antes y el después, para proceder a la rehabilitación definitiva de ese paciente. Acá tienen otro paciente que tiene recesiones múltiples, algunas importantes, donde la etiología no fue clara, no pudimos ver la etiología clara cuál fue. Y cuando era chico el paciente ingería gotas de ácido por problemas gastrointestinales, pero no consultamos a varios especialistas del mundo y no fue claro. Y bueno, pero lo que fue claro sí el tratamiento de estas recesiones y una terapia básica obligatoria como a todo paciente, ¿verdad?
corrigiendo su cepillado dentario, corrigiendo el control de placa, con un cepillo suave, y luego la cobertura radicular, lo que se realizó en toda la boca con injertos, ¿verdad? Y el resultado a los 9 años está ahí del paciente, y este caso clínico recibió un premio en la Fundación Osteology en el año 2017, a uno de los mejores casos clínicos de ese año. Este es otro paciente, luego del tratamiento de ortodoncia, nos consulta porque presenta una pequeña recesión gingival, que ustedes la ven como si fuera la punta de una flecha, y que llega a la mucosa, como ven ahí. Sobrepasa lo que es la encía queratinizada. ¿Ven? Miren lo que sucede luego de la terapia básica, que pasa que queda esa zona totalmente separada de la mucosa, y tiene una morfología diferente en la punta de la recesión. Ahí luego se procede a colocar un injerto, ¿verdad? Ven al mes luego de la cirugía, ven el ancho que presenta, el grosor que presenta ese tejido comparado con el contralateral. A los 3 meses, a los 5 meses, ya ven el grosor que se mantiene estable, ¿verdad? Y ahí tienen el antes, como ven esa zona enrojecida en la punta de la recesión, luego de la terapia básica. A los 3 meses y a los 5 meses ya hay una estabilidad importante, ¿verdad? La zona tratada más gruesa, la contralateral más fina, ahí ven la evolución, ven la zona contralateral, cómo va, y a los 5 años ven que el aspecto es muy similar al contralateral. Acá lo tienen, ¿verdad? Luego tenemos que ver que no solo se tratan con injertos las recesiones, que hay muchas matrices, esta es una, Mucograph, pero hay muchas otras, ¿verdad? Este es un paciente que lo tratamos en facultad, que no quería que se le tomara de paladar, ¿verdad? Y bueno, usamos Mucograph en este caso, que es una matriz de colágeno, donde al tener disponible el biomaterial podemos ser más extenso en la cirugía, porque en el paladar no podemos porque no tenemos tanto injerto, tanto paladar, pero al tener el biomaterial abordamos todo el maxilar superior en una cirugía con la técnica descrita por el profesor Zucchelli y Esante, ¿verdad? Y este otro artículo nos dice que da mejor resultado estético a aquellas cirugías de este tipo cuando no hacemos descargas verticales, como es la técnica de Zucchelli y de Esante. Y acá está la técnica. Se abordó todo de premolar a premolar, se desplazó coronal, ¿verdad? Se colocó el Mucograph, se suturó, como ven ahí. Ahí lo ven a la semana, el aspecto clínico que presenta. Y a los 6 meses logrando una cobertura radicular, lo ven de este lado. Al año, ¿verdad? A los 6 meses del otro lado y al año del otro lado. Y en el sector anterior, lo mismo, al año. Ven que se logra una cobertura interesante, pero no cambia tanto el grosor como cambia el injerto, ¿verdad? Acá tenemos un caso tratado en facultad, en la especialidad también. De un lado se le colocó injerto de conjuntivo y del otro lado se le colocó el Mucograph, ¿verdad? Y ahora vemos la diferencia que presentan, que de un lado tiene el injerto y una estabilidad importante, y del otro lado también tiene estabilidad, pero más fino y un color diferente, un poco diferente. Pero bueno, se está mejorando cada vez más las matrices y seguramente en algún momento reemplacen a lo que es el injerto conjuntivo, que hoy es el gol estándar, ¿verdad? Después está el aloderm, que no lo tenemos en el medio, que es piel de cadáver humano, ¿verdad? Y la literatura dice que con esto se logran resultados heterogéneos. Hace muchos años hicimos un caso, este es un paciente joven que tiene una pequeña recesión gingival, que tampoco querían que se tomara de su paladar, que es la primera elección, ¿verdad? Y ahí se le colocó el aloderm y ven el resultado a los 5 años, que ven que no se crea una banda importante de encía queratinizada, ¿no? Que no aumenta tanto en este caso, por lo menos el grosor, ¿verdad? Pero que lo que el paciente buscaba, que era la cobertura radicular, se logró completamente y se mantuvo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahí lo tienen, y ahí lo tienen a los 5 años. Este artículo nos dice que tanto los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, como las amelogeninas, que es el endogain, no mostraron beneficios adicionales al utilizar injertos de tejido conjuntivo, por lo cual otro artículo que nos confirma que hoy el gol estándar sigue siendo el injerto de conjuntivo. Ahora, este otro artículo nos dice que encontraron similares resultados con matriz derivada del esmalte, que es el endogain, que con los injertos de conjuntivo.
Lo que pasa es muy importante en los artículos leer lo que son los métodos y materiales, a ver el fenotipo de los pacientes que se les seleccionó, porque, y si lo describe, porque si el fenotipo no es, si es grueso, solo con el desplazado coronal van a cubrir la raíz. Ahora, si es fino, ahí es cuando se desafía el biomaterial, y el gol estándar sigue siendo el injerto conjuntivo, como les decía, ¿verdad? Esto es otro artículo publicado en la revista Odontostomatología de Facultad, en conjunto con los profesores de la Universidad de Guarulhos, ¿verdad?, de cómo tratar las recesiones y defectos mucogingivales alrededor de dientes e implantes con el uso de injertos de tejido conjuntivo. Esto está disponible en la página web de la revista. Y una pregunta es, ¿qué pasa a nivel histológico con estos injertos? ¿Verdad? Primero, lo que se deben denominar, según la literatura, injertos predominantemente de conjuntivo, porque siempre algo de epitelio se encuentra, ¿verdad? Porque son tomados de forma superficial y se saca el epitelio de forma muy prolija y muy fina, por lo cual alguna clava epitelial siempre queda, como demuestran los cortes histológicos. Acá muestra cómo se saca la tira de epitelio que se sacó y el conjuntivo quedando algo siempre a nivel histológico de epitelio. Como lo describen muchos artículos, ¿verdad? Lo confirman muchos artículos. Pero ¿qué se forma en esa cobertura radicular? Se forma un epitelio de unión largo con una inserción fibrosa y en algunos casos regeneración en la zona más apical de la recesión. ¿Cuándo se va a lograr algo de regeneración? Y acá viene este dibujo muy, muy ilustrativo, presentado en este curso de la Academia Americana de Periodoncia, donde se describe que aquellas raíces que están rodeadas, como ven acá, de hueso, tienen más cerca el capital de las células indiferenciadas del ligamento periodontal, que pueden migrar y dar un tipo de cicatrización por regeneración. Por otro lado, aquellas raíces que, como ven acá, muy prominentes, que el hueso está lejos, por lo cual el ligamento periodontal está lejos y las células indiferenciadas también están muy lejos, ahí va a migrar el epitelio y se va a formar predominantemente un epitelio de unión largo con una inserción fibrosa. ¿Verdad? Este artículo nos dice que las combinaciones del Endogain con injertos de conjuntivo, Alloderm, que era la piel humana, ¿verdad?, más cultivo de fibrolastos, el plasma rico en plaquetas más regeneración tisular guiada, injertos de hueso más regeneración, Endogain más regeneración, o Alloderm más regeneración, los resultados no superan al uso del injerto de tejido conjuntivo. ¿Verdad? Esto acá nos muestra nuevamente, nos confirma el gol estándar, que es el injerto conjuntivo, que es el que usamos a diario en la Facultad de Odontología, en la especialidad, ¿verdad?, como gol estándar en nuestros procedimientos, sin desmerecer a diferentes matrices, que para algunos casos y algunos pacientes está indicado, ¿verdad? Este artículo es muy importante porque nos dice que la recesión gingival sin tratamiento tiende a experimentar mayor profundidad, por lo cual son autoperpetuantes, siguen progresando. ¿Por qué? Porque si la cadena etiológica no es modificada, van a seguir progresando. Que la presencia o mayor ancho de encía queratinizada es deseable que la recesión alrededor tenga encía queratinizada, ni hablar, ¿verdad? Y que la existencia o el progreso de la recesión no lleva por lo general a pérdida dentaria, lo cual es muy importante para que sepan los pacientes, ¿verdad? Cuando la recesión es vestibular, por lo general no lleva a pérdida dentaria. Este otro artículo es muy importante porque es una pregunta a veces de los colegas, que la cirugía plástica periodontal logramos resultados predecibles y mantenidos a largo plazo. Si yo trato una recesión, lo primero que tenemos que verificar es que no tenga profundidad de sondaje, por supuesto. Y el resultado, a lo que modificamos el fenotipo, la encía es más gruesa en ese lugar, el resultado se mantiene a lo largo de los años. Lo importante, como les digo, manejar la cadena etiológica, y si el paciente usa una técnica vigorosa, un cepillo con cerdas duras, modificarle ese cepillado, por supuesto, y educarlo a ese paciente, y modificar toda la cadena etiológica que puede estar causando esa recesión. Si es un paciente que no tiene buena higiene, lo tiene que llevar a terapia básica, mantenerlo, operarlo y mantenerlo en mantenimiento de por vida, ¿verdad? Porque, como dijimos, la inflamación es uno de los factores etiológicos, o el factor etiológico de las recesiones gingivales. Entonces, les quería decir que la ciencia y la tecnología avanzan en cultivo de células con el objetivo de sustituir a los injertos de conjuntivo.
Los homoinjertos humanos, como el aloderm, o los senoinjertos, como Mucoraf, Mucoderm, Fibroguide u otros, presentan resultados promisorios, pero hasta ahora no tan interesantes como aquellos obtenidos con injertos de tejido conjuntivo, por lo cual hasta hoy seguimos usando los injertos de conjuntivo. Y una reflexión que les quería hacer es que en la cabeza siempre tenemos que tener la mejor evidencia disponible y conocimiento, ¿verdad? En las manos la adecuada experiencia clínica y en nuestros oídos las necesidades y preferencias de nuestros pacientes. En las consultas diagnósticas, sea una o dos, escuchar a nuestro paciente, ver qué expectativas tiene y realmente ver si nosotros, con los procedimientos disponibles hoy día, podemos lograr los resultados que el paciente nos está solicitando. Si es una clase 4 de Miller, por ejemplo, va a ser difícil abordarla con cirugía plástica y obtener resultados que el paciente espera. Por lo cual, escuchar al paciente es algo muy importante, ¿verdad? Estos son algunos de los artículos que yo les decía que he publicado y con gusto están a disposición de todos ustedes, ¿verdad? Los pueden solicitar, algunos publicados en odontostomatología, luego tienen el libro disponible en la biblioteca de la facultad, el del profesor Chambrón, que está muy interesante, y otros publicados en otras revistas que están a disposición de ustedes, ¿verdad? Acá tienen el mail que nosotros nos manejamos en la cátedra para recibir cualquier consulta, cualquier sugerencia, ¿verdad? Y estamos a total disposición de todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muchas gracias, doctor Luis Bueno. Agradecemos en nombre de la Escuela de Graduados. Habilitamos el chat para preguntas. Mientras tanto, profesor, le voy transmitiendo una duda de Ignacio, que nos dice: doctor Bueno, ¿podría profundizar en cómo realiza la técnica de desplazamiento coronal? Sí, a ver si, déjeme ver un poquitito, si les puedo subir un video, a ver si, déjenme ver un segundito. A ver, esperen un segundito, vamos a buscar acá. Un segundito. A ver, vamos a buscar acá. Esto, un segundito, Ignacio. Mientras el doctor Bueno busca el material, les vamos comentando que les va a llegar en los próximos días una encuesta a todos quienes asistieron, para que nos hagan su devolución del curso, qué otras temáticas les interesaría presenciar, qué tipo de cursos les gustaría que la Escuela de Graduados organizara, las temáticas de interés para ustedes, que hagan una evaluación en general, así que si nos hacen esa devolución, nos ayudan a crecer a todos, así que bueno, más que agradecidos si lo hacen. Voy a contestar, Ignacio, a ver si no lo tengo acá, a ver si me permite subirlo. Básicamente, acá, a ver si está acá, no está la del toma del paladar, pará un poquito a ver si lo tengo acá. Puede ser que esté acá. Pará. A ver si pongo acá y acá compartir. Compartir, acá voy a compartir y acá. A ver si ahí me permite. ¿Ahí? ¿Lo ven? Ahí. Ignacio, este es un video de un profesor que yo hice una pasantía en España, el profesor Mariano Sanz, que lo elaboró de forma excelente y lo compartió conmigo. No es de mi autoría, pero bueno, me permitió compartir. Y acá ves cómo él hace las incisiones, ¿eh? A nivel del margen gingival, a nivel proximal, y está generando nuevas papilas, porque esas papilas van a ser desplazadas, como tú decías, en forma coronal, para quedar cubierto el injerto en forma total. Ahí ves, es una técnica que inicialmente se describió para no obtener un injerto, era un desplazado coronal, pero para tejidos muy finos colocamos un injerto. Ahí ves que es un colgajo dividido a nivel proximal, como lo ves, lo hace con un bisturí. Ahí lo ven. Ven que el bisturí lo pasa en las caras proximales, pero no en la cara vestibular, hasta ahí. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque en la cara vestibular el tejido es extremadamente fino y no tiene soporte óseo por lo general.
Por eso es importante cuando trabajan con regiones indicar una tomografía, y la mayoría de las veces van a ver que el hueso está muy alejado de lo que es el margen gingival. O sea que lo que tienen solo ahí es un tejido extremadamente fino gingival. ¿Ven? Y a nivel vestibular, con un instrumento romo, con una legra muy delicada, lo van desplazando por vestibular. Y van desplazando, ¿ven? Levemente, van verificando cómo ese tejido se va separando. Entran por la zona que fue desplazada por el bisturí y entran en la cara estrictamente vestibular con la legra. Lo importante es no perforar esa zona porque es la que va a recibir el injerto y va a nutrir el injerto, ¿verdad? Ahí van viendo el colgajo como está desprendido, ¿verdad? Y ahora viene la etapa de corte de periósteo, donde va a permitir el corte de las fibras elásticas pertenecientes a la mucosa alveolar, el desplazamiento coronal del colgajo. Y van a cortar hasta verificar que el colgajo es desplazado en forma totalmente pasiva. Ahí van verificando muy suavemente, y acá lo que habría que agregar que continuamente tiene que estar irrigando con suero salino, con un buen aspirador toda la zona para tener una visibilidad correcta, ¿verdad? Y tener una hidratación de los tejidos correcta. Luego el próximo paso es sacar el epitelio de las papilas, como ven acá, que lo pueden realizar con un bisturí, una hoja 15C, y van sacando solo el epitelio, dejando el conjuntivo para que sirva de nutrición para la nueva papila. La preparación radicular nosotros la hacemos al comienzo de la cirugía. ¿Por qué? Porque hay zonas que están insertadas que no las queremos tocar. Tocamos, corregimos con la culeta estrictamente lo que está expuesto a la boca. Luego van a reposicionar coronal, como van a ver con este tipo de sutura suspensoria. Ahí falta el injerto porque es una tanga desplazada coronal, sin el injerto, había que agregarle el injerto. A lo que no se desplazó, lo que es palatino, se toma vestibular, ¿ven? Y se crean las nuevas papilas quirúrgicas, en la zona donde se sacó el epitelio de las papilas originales, ¿verdad? Ahí lo ven. Y este tiene que ser el aspecto, como vieron en los casos clínicos, final de la cirugía. Es importante, recuerdo, una hidratación permanente. Voy a aprovechar, si les interesa, mostrarle cómo hacemos la toma del paladar, ¿les parece? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Les voy a mostrar un segundo, profesor, acá, a ver si está acá. Deje un segundito, a ver si lo encontramos. Está por acá. Para ilustrarle, a ver si está acá. Esto es cómo se hace la toma del paladar que yo les mencionaba. Primero un mapeo de la zona, bajo anestesia con una lima endodoncia, puede ser, o un periodontímetro, y luego ven que muy superficial, paralelo al epitelio, introducen una hoja 15 en este caso,
del tamaño que ya seleccionaron que van a tomar el injerto. Lo van separando, van trabajando con el suctor, ven el suctor que no permite que haya sangrado en la zona, con una buena visibilidad. Y luego otra incisión paralela a la primera, siempre paralela a la primera, donde, como si fuera la hoja de un libro, van a retirar ese injerto. Ahí lo tienen el injerto de conjuntivo, ¿lo ven? Lo toman con la pinza, ¿verdad? Y ahí lo van a sacar lentamente. Y ahí van y comprimen la zona con una gasa húmeda, lo dejan 5 minutos, suturan el paladar, el injerto queda cubierto por una gasa con suero, y luego continúa el procedimiento porque si no el paladar le va a sangrar y no le va a dejar trabajar tranquilo en la zona receptora.